conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de Cristo declaramos que así será. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado "No es con nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo". Amén. Fíjense que la palabra de Dios nos provee todos los derechos que tenemos como hijos. La vida de cada uno de nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, no estamos llamados a vivir una vida religiosa, de una vida de asistir a la iglesia y que no produzca un cambio el poder decir soy cristiano, sino que nuestras vidas están llamadas a ser transformadas, a tener un propósito en medio de todo lo que hacemos cotidianamente. Dios conoce su salida, Dios conoce su entrada, Dios conoce todo lo que está haciendo, Dios conoce las angustias y las cargas de todos, y Dios nos quiere dar la guianza en todo momento. La iglesia del Señor empezó a transformarse cuando creyeron en la habilitación que el Señor dejó para la iglesia. Recuerde que el Señor declaró una palabra sobre la vida de los discípulos cuando hubo una confesión de fe, cuando Él preguntó: ¿quién dice la gente quién soy yo? Y unos dicen que tú eres el profeta, que tú eres Juan el Bautista, pero el Señor dijo: pero ustedes ¿qué dicen quién soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén. Y usted está aquí porque cree que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y entonces cuando usted confiesa eso, está confesando que su vida hoy tiene un propósito de haber sido libertada de la esclavitud del pecado, del reino de las tinieblas, y ahora pertenece al reino de la luz. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, sabemos perfectamente por qué lo estamos diciendo. Y entonces Jesús le contestó a Pedro: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y entonces ahora lo importante es que usted tiene que estar convencido que la revelación de saber que Jesús es el Cristo es el fundamento de la iglesia. Amén. Por lo cual le puedo decir que la iglesia tiene que caminar con revelación, y usted y yo somos iglesia. Si no tenemos revelación, créame, y lo digo no con ánimo de ser autosuficiente de este púlpito, pero estaríamos perdiendo el tiempo si no tenemos la revelación para caminar como hijos de Dios. Los discípulos estuvieron aprendiendo a poder poner por obra la doctrina de Cristo. Y Jesús decía: la doctrina que yo comparto no es mía, es la del Padre. Amén, no es mía. Y entonces los principios de la doctrina de Cristo venían a la vida de los discípulos, pero Jesús también les dijo: todavía muchas cosas no las van a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo las van a entender. Amén. Sí, puede asentar usted con un amén, si lo que estoy diciendo es todo lo que estoy hablando es palabra de Dios. Amén. Para los que me están escuchando, todo es palabra de Dios. Y entonces, cuando ya Jesús había cumplido la obra de justicia, los mismos discípulos que habían confesado que Jesús era el Cristo, usted conoce la historia, todos tuvieron incertidumbre, y todos estaban en una casa pensando que Jesús había muerto, y que había muerto todo lo que Él había enseñado. Recuerde que las mujeres el primer día de la semana fueron a la tumba, no para ver que había resucitado, sino fueron para ungir su cuerpo, ungir un cadáver, según ellas, y se encontraron que Jesús había resucitado. Amén.
Amén. Dele un aplauso al Señor. Amén. Voy poniendo esos puntos bien importantes porque en ese momento la verdad revelada se había esfumado. ¿Sí? ¿Me explico? Se había esfumado. Y eso es lo que quiero yo explicar en este momento, que muchas veces las personas vienen a la iglesia y la verdad de la esencia de la doctrina de Cristo se ha esfumado. Es como que Cristo no hubiese resucitado, es como que Cristo no está por venir. La gente camina por inercia en la iglesia, la gente se viene insensibilizando de la relación que debe tener con el Señor. Empieza a priorizar otras cosas que priorizar la relación con Él. Pero aquellos discípulos recibieron misericordia y hoy tengo una noticia: usted recibe misericordia. Amén. Y yo recibo misericordia. Entonces es bien importante, muy importante lo que yo quiero compartirle hoy. Los discípulos que aprendieron cara a cara con el Maestro pensaron que Jesús estaba muerto. De ahí se alegraron. Y dice la palabra que a ellos les había dicho que dónde tenían que reunirse y les recordó que se recordaran dónde tenían que estar reunidos todos para que Él pudiera seguir enseñando. Y dice la palabra que el Señor los 40 días después de resucitado estuvo enseñando las verdades del reino. Y de ahí dice la palabra que cuando iba a ser arrebatado, dijo esta palabra que habilitó la revelación en ellos. Y esa es la palabra que yo quiero que usted se sienta habilitado para seguir en la revelación del reino y que su corazón jamás se endurezca, jamás se insensibilice, jamás se aparte de la relación que debe tener con Dios. La iglesia tenía que estar ya caminando porque Jesús ya iba a ser ascendido. Tenían que estar sensibles al reino, pero para ser sensibles al reino tenían que tener ayuda. Y entonces el Señor Jesús en Hechos 1:8 dice la palabra, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Y entonces la iglesia en ese momento empezó a caminar con una revelación vívida. Pero el Espíritu Santo ya estaba por venir, y usted conoce la historia, que el Señor los mandó a que estuvieran reunidos todos unánimes orando para que viniera el Espíritu Santo. Después de 10 días de que Él se fue, vino el Espíritu Santo. Perdón, 10 días. Entonces, qué importante es que podamos creer que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y ellos ya no caminaron por fe, no caminaron por vista, sino caminaron por fe. Y el Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. El Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. El Espíritu Santo ha venido sobre ustedes. Amén. Entonces, qué importante, aquí hay lugarcitos, hermano. El Espíritu Santo es importante en la vida de ustedes. Porque estaríamos perdiendo totalmente el tiempo si no dependemos del Espíritu Santo, porque perderíamos la revelación. Si no tenemos relación con el Espíritu Santo, de balde que vengamos a la iglesia y la prioridad no sea el Señor. Y es que va y vienen las personas a la iglesia y no tienen intimidad con el Espíritu Santo. Por eso hay brazos caídos, hay rodillas endebles, hay insensibilidad para tomar el reto de ser testigos. Y si no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas,
Hermanos, la vida espiritual de una persona puede morir. Y si muere la vida espiritual de una persona, puede morir una iglesia. Y yo quiero decirle con todo mi corazón, esta iglesia, que es Saltenango, tiene que ser avivado el fuego del Espíritu Santo, para que podamos ser levantados, no con emociones, sino con el testimonio del Espíritu Santo, para ser guiados a toda verdad y ser testigos y hablar de las verdades del reino al cual pertenecemos y a quién le servimos. Si le dan palmas, déselas con todo el corazón, con toda la fuerza. Mis amados hermanos, la iglesia tiene que ser avivada. La iglesia tiene que ser encendida, apasionada, porque no estamos dependiendo de una doctrina de hombres. Estamos dependiendo de aquel que se despojó de su condición de Dios y se hizo siervo semejante a nosotros. Dejó su trono de gloria para poder cumplir una obra de justicia, para darnos salvación y vida eterna, no para convertirnos en religiosos, sino hombres movidos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces Dios quiere transformar la vida de nosotros. Y fíjense que es importantísimo, porque todos los que estaban como discípulos del Señor, todos ellos conocían las Escrituras, unos muy doctos y otros sabían algunas verdades. Y el Espíritu Santo había sido profetizado aproximadamente 780 años antes por el profeta Joel. De 780 a 800 años antes de Cristo había sido profetizado en una situación crítica del pueblo de Dios. Si usted lee el libro del profeta Joel, se va a encontrar con un desastre de nación. Y Dios nos sacó a Israel para vivir en desastre. Y Dios nos sacó su vida de desastre para que siga en desastre. Su vida la sacó de un desastre para reordenarla y para que sea testimonio que el Señor cambió su vida. Pero ¿qué sucedió con Israel? Estaba en una crisis, estaba en una situación lamentable. Si usted lee Joel capítulo 1, describe lo lamentable de la situación de Israel. Pero en el capítulo número 2, verso 28, el profeta Joel, uno de los profetas menores, recibe revelación de lo que iba a suceder en el tiempo venidero. Esa dispensación del Espíritu Santo hoy muchos no la conocen. Y es importantísimo, oiga, diga usted conmigo, es importantísimo tener una relación con el Espíritu Santo. Porque todo lo que está escrito, todo se ha cumplido en este tiempo. Y por eso es bien importante puntualizar cómo la Escritura, 800 años que naciera el Mesías, 800 años antes, 833 años antes que viniera el Espíritu Santo y llenara aquellos 150 hombres o mujeres en el aposento alto. No es una historia. El Señor quiere llenar su vida. El Señor quiere llenar su vida con su presencia, para que usted camine con la revelación, para que usted camine con la intimidad del Señor, para que usted no se insensibilice nunca. Amén. Para que nunca se aparte, para que nunca diga, sí, iba a la iglesia, pero ahora ya no. Realmente me da tristeza que muchas personas buscan al Señor en la necesidad. Decía la hermana Shari, y estaba profetizando. Ni una profecía hubo hoy. Pero hay que tener oídos para oír la profecía, que a veces, la misma Escritura dice que a veces hablamos y estamos profetizando.
Y ella dijo, no busquemos al Señor solamente en los tiempos de tristeza, busquemos al Señor en tiempo de alegría. Y muchas veces cuando tenemos una necesidad que agobia, buscamos al Señor. Pero cuando todo sale bien, la persona es cuando menos ora, cuando menos busca al Señor. ¿Ya nos cansamos de pasar el mensaje de Cristo? ¿O nunca hemos empezado? Porque el Señor le va a decir, ¿a cuánto les hablaste? ¿Cuántas personas se convirtieron por tu testimonio? ¿Cuántas personas vinieron a mis pies porque tú les hablaste? ¿Sabe que el Espíritu Santo le va a recordar a usted que la sangre de muchas personas está sobre usted? No va a pensar que vengo muy duro hoy. Pero ¿cuánta sangre de personas está sobre nosotros? Si yo no comparto la palabra en esta hora de esta manera, hermanos, estaría fallando, porque yo estoy predicando la palabra no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y es el tiempo que sea avivado el fuego en su corazón. Corremos peligro si no tenemos una íntima comunión con el Espíritu. Vamos a cansar y alguien puede claudicar, alguien puede desertar y alguien puede estar corriendo el peligro que su nombre sea borrado del libro de la vida. Es importante avivar el fuego del Espíritu. El profeta Joel 2:28 dijo, después de esta crisis, nuestra vida era caótica, crítica. Así era mi vida. Y dice la palabra, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y aquí hay ancianos, aquí hay jóvenes, aquí hay hombres que el Señor le está diciendo, este es el tiempo que mi Espíritu Santo sea reconocido para que te guíe a toda verdad. Te daré sueños, te daré visiones y profetizarás, dice el Señor. ¿Sabe que hay iglesias que dicen que la profecía ya no es de este tiempo? Que los profetas ya se terminaron. Y tienen razón muchas veces, porque ahora cuando vemos el nivel de profetas que andan por todos lados profetizando cualquier cosa, cualquier banalidad de vida, hermanos, es importante que si nosotros estamos siendo enseñados en la doctrina, enseñados conforme a la verdad, que ese fuego del Espíritu Santo se mire en usted. No se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa. Se ha encendido una luz para que esté en el lugar más alto. Y ese lugar más alto habla de lo que el Señor quiere para su vida. El Señor lo exaltará en el tiempo. Su vida es preciosa en las manos del Señor. Usted es obra excelente en las manos del Señor. Amén. El Señor habilitó a la iglesia. El Señor le dijo, cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Y usted, la iglesia, ha recibido el poder. Es importante que no nos quedemos callados de las verdades del Evangelio. Es importante porque es de vida o de muerte. Solo hay dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. No hay otro camino. Y dice la palabra que el camino de la vida, el camino que lleva a la vida eterna, la puerta de acceso es estrecha y el camino angosto. Y la puerta que lleva a la perdición es una puerta grande y el camino es más amplio. Y muchos de nuestros cercanos están en ese camino. Dos caminos, diga usted conmigo, hay dos caminos: la muerte y la vida eterna. Y usted está en la vida eterna. Pero conservemos nuestra sobriedad, nuestra disciplina, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido. Él es Dios y Él está en su vida. Es tiempo que sea avivado el fuego del Espíritu Santo para que nos levantemos y seamos testigos del Señor en todo lugar y en todo momento.
Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hermanos, no solo unos vamos a tener sueños, visiones, todos estamos llamados. Mira, hermanos, cada día me doy cuenta del peligro que está sucediendo. Las personas se han insensibilizado. Vuelvo a sacar la famosa pandemia, el famoso virus. Ahora la gente está contenta, alegre. Ha habido la vacuna. Ya pasó el peligro. De un peligro que vemos real, cuántas personas murieron, tal vez algún familiar, algún cercano pudo pasar tiempos de crisis y se salvó o se murió. Pero ¿qué hay de la muerte eterna? Y eso es lo que debemos de conmovernos. Yo me conmuevo, hermano. Hoy tuve la oportunidad de llamar a alguien que antes venía a la iglesia. Lo llamé una, otra y otra vez. Dije, Señor, hasta se vuelve uno indeseable. Ya no le contesta. Fíjese, yo he tenido personas que me bloquean. Me bloquean en su WhatsApp, me bloquean en su teléfono. Solo por compartir la palabra. Y hoy no me contestó. Y yo, es miembro de aquí de esta iglesia. Por fe, lo declaro miembro porque no lo puedo descalificar. Algún día vendrá. Amén. Ahora, el profeta Zacarías, ya un poquito más, ya habían pasado como unos 280 años. Zacarías en el año 520 antes de Cristo declaró algo tremendo para la iglesia. Zacarías capítulo 4, verso número 6, dice la escritura: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una palabra que vino en un tiempo histórico que fue una locura para la gente, pero para nosotros tiene que ser una realidad. Y el Señor está hablando a su corazón de una manera íntima. Le está diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. En otras palabras, le está diciendo, no es conforme a vuestras capacidades que vas a servirme, sino que es con mi Espíritu que me vas a servir. Es con mi Espíritu que me vas a hacer testigo y verás de qué manera tu vida es útil para expander mi reino. Porque recuerde, dice la palabra, que los que llamó eran personas no de los más doctos de ese tiempo. Él no llamó a los maestros de la ley, no llamó a los doctores de la ley, llamó a pescadores, llamó a cobradores de impuestos, llamó a un guerrillero. Porque ahí había uno que era del grupo de los macabeos y estaba viendo de qué manera derrocaban al gobierno, al imperio romano. Eran guerrilleros. Llamó variedad de hombres. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, y estos hombres que dice la misma escritura en el libro de los Hechos, es el tiempo que volvamos a leer el libro de los Hechos. Es el tiempo que tengamos comunión con la palabra. Y dice la escritura en el libro de los Hechos que la gente se sorprendía porque sabían que eran personas del vulgo, personas sin letra, pero se sorprendían de la manera con la cual hablaban con toda sabiduría del reino y del rey a que servían. Por eso el Espíritu Santo le va a dar a usted el respaldo. Yo vengo hoy con mi corazón lleno de esa esperanza que su vida ha sido habilitada, no por hombres, sino por el Espíritu de Dios, para que cambiemos el rumbo de esta iglesia, para que cambiemos el rumbo de esta ciudad. Dios quiere que su vida sea transformada. Ha recibido suficiente enseñanza de la palabra, pero si la revelación del Espíritu, hermano, será letra muerta tarde o temprano. Tarde o temprano será letra muerta. Yo he visto morir a muchas personas en la letra porque se cansaron.
¿Y por qué se cansaron? Porque perdieron comunión con el Espíritu. Y entonces empiezan a haber una serie de efectos. Hasta se fijan en los zapatos, se fijan en esto, se fijan en lo otro. Y tiran la toalla. Pero el que tiene comunión con el Espíritu Santo, dice, como dijo el apóstol Pablo, y fui obediente a la visión celestial. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Tenemos que ser obedientes. Hermanos, no va a ser ni con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo nos va a dar el gozo para anhelar predicar en la palabra, predicar la palabra. Nos va a dar el gozo de poder servirle. Nos va a dar gozo de levantar nuestra voz para cantarle, para adorarle, aunque no sepamos la letra. Aunque el ministro vaya por aquí y usted vaya por allá, pero usted le está cantando al Rey. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos guía, hermano, no estamos pensando en la aprobación del hombre, estamos buscando en la aprobación de Él. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. No es con ejército, no es con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 3, verso 4 al 6, dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis queridos hermanos, aquí no está diciendo solamente el pastor Antonelli Rodas ha sido hecho ministro competente. Usted cuando lee esa palabra, cuando la lee con discernimiento, con la ayuda del Espíritu Santo, esta palabra es suya, esta verdad es suya, y usted es un ministro competente del nuevo pacto, y su competencia no depende de nadie, proviene de Dios, del Dios de los cielos, el Dios grande, fuerte y temible que cumple sus promesas. De Él viene la competencia para que usted sea un ministro. Hermanos, diga usted conmigo: el cielo se abrió para bendecirme y declararme ministro. Amén. Ay, yo sé que se iba a levantar y decir: Señor, yo soy ese ministro. Somos los ministros, porque aquí no está diciendo usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Tiene que creer, es por fe. Tiene que creer que el Señor le va a dar las capacidades y los dones. Yo puedo seguir hablando y hablando. La palabra dice que anhelemos los mejores dones. Procurad los dones del Espíritu Santo. La palabra lo dice, y entonces está diciendo aquí claramente que nosotros somos ministros del nuevo pacto, competentes. Su competencia viene de lo alto. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Dios les está hablando. Mujeres. Amén. Mire, bien importante, y para ir finalizando, quiero yo hablarle de una experiencia que tuvo un hombre que no estaba pensando, era de la tribu de Benjamín, era israelita, era del pueblo de Dios. Pero en un momento de la vida recibe una orden de su padre y le dice: hijo, nuestras burras se perdieron, ve y búscalas. Y dice la palabra que vino este varón llamado Saúl y fue a buscar las burras. Habían perdido un patrimonio, él iba en busca del patrimonio. Y entonces uno de los criados le dice que estaba
estaban cerca del lugar donde residía Samuel, el profeta de Israel, el vidente de Israel. Y le dice, ¿por qué no lo vamos a visitar? Y de repente él nos dice dónde están las burras. Y entonces figura de lo que estaba hablando hace un rato. ¿Cuántos buscan a Dios solamente en la necesidad? ¿Cuántos buscan a Dios solamente en el problema? ¿Cuántos buscan a Dios solamente cuando está apretando el zapato? Y Saúl fue a buscar a Samuel, sin saber que en ese momento Dios había manifestado su voluntad y le dijo, a este me unges como rey de Israel. Y Saúl pasa a la historia como el primer rey de Israel. Y es ungido por el profeta Samuel. Y entonces empieza esa relación del reino a través de la vida de Samuel. Y empieza a darle indicaciones. Y le da bien, en forma concreta, indicaciones de lo que va a suceder. Y una de ellas le dice que va a venir sobre él el Espíritu Santo y lo va a mudar en otro hombre. Y usted lo puede encontrar en la palabra en el primer libro de Samuel. Si quiere lo busca. Capítulo 10, verso número 6 dice, lo declaró Samuel para la vida de Saúl. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y Saúl fue mudado en otro hombre. Ahora iglesia amada, con todo mi corazón le digo, ¿y usted no tiene promesa de ser mudado en otra persona? Amén. Yo no sé cuántos están aquí. ¿Cuántos dicen o cuántos pueden decir amén que la palabra dice que somos mudados en otra persona? ¿No dice la palabra en 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No dice la palabra que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado? Somos nuevas criaturas. Por favor, hoy declare que no es el pastor que le está hablando, sino es el Espíritu que está contristado. Pero hoy es tiempo que se avive el fuego del Espíritu. Porque el tiempo es corto. Tiene que ser avivado el fuego del Espíritu en su corazón. Porque usted es otro hombre. Ya no permita que el hombre viejo se manifieste. Ya no permita que la sombra terrorífica del hombre viejo venga. Sino deje que la nueva naturaleza en Cristo se manifieste. Y entonces esa palabra se cumplió en la vida de Saúl. Y usted conoce la historia de Saúl. Saúl tuvo victorias en la obediencia que tuvo, pero de repente descuidó su relación con Dios. Y al descuidar su relación con Dios, ¿qué cree que pasó? El Espíritu se apartó de él. Y dice la palabra, vino un espíritu malo a atormentarlo. Entonces un hombre que pasó la historia como el primer rey de Israel, el hombre que estaba buscando la añadidura, se encontró que era ungido como rey. ¿Cuántos creen ustedes que han sido ungidos como reyes? Amén. Usted ha sido ungido como rey. Entonces hoy el Señor envía esta palabra para ser habilitado. Yo no lo quiero emocionar, sino solamente que el Espíritu Santo lo convenza. Y el Señor no está enviando esta palabra para señalarlo ni condenarlo, sino le manda esta palabra para habilitarlo. Porque usted es siervo del Señor. Usted es sierva del Señor. Usted tiene al Espíritu Santo. Por eso la palabra nos enseña que para la vida de nosotros como hombres y mujeres que tenemos que caminar con la revelación y tener esa visión celestial, tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo. No contristar el Espíritu. ¿Y qué hizo Saúl? Contristó al Espíritu Santo con la desobediencia y se apartó el Espíritu de Dios.
Y recuerde que en el tiempo del Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba encima. Ahora el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Y por eso es un tiempo que el Señor preparó para que hoy seamos habilitados por el precioso y maravilloso Espíritu Santo para que nuestras vidas tengan un propósito y que se cumpla lo que dice Joel 2:28, que este es el tiempo que usted tiene que soñar sueños, tener visiones, profetizar. Y recuerde, no es con ejércitos, no es con fuerzas, es con el Espíritu Santo. Su capacidad va a venir cuando usted doble sus rodillas. Usted va a cambiar en un hombre, una mujer nueva, porque el Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Lo cree? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Créame que esta palabra me ha confrontado a mí. Hemos compartido con ustedes, no sé, 4, 5 años la palabra. ¿Cuántos han tomado estas verdades? En Mazatenango llevamos años compartiendo la doctrina. Pero muchos que aprendieron a mis pies se han convertido en ministros de la letra. Lo he visto con una tristeza en mi corazón. Y por eso le digo, no deje que se apague el Espíritu Santo. No deje que se insensibilice su corazón. Dígale al Señor, yo te necesito. Si usted tiene necesidad en su corazón y quiere tener un acto de fe y romper el acomodamiento de una vida, yo le invito a que pase aquí al frente. Pero va a pasar al frente como que rompiendo una estructura, un molde. Decirle, Señor, yo quiero que sea avivado el fuego. Yo quiero que haya un espíritu de fe en mi corazón que me consuma para buscarte como te buscaba antes. Que haya un espíritu de oración. Señor, yo quiero que sea avivado el fuego. Señor, yo quiero que sea avivado el fuego. Dígale en esta hora. Aquí estoy, Señor. Yo reconozco que necesito que el fuego se avive en mi corazón. Yo quiero predicar tu palabra, Señor. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero tener ese corazón apasionado para buscarte como te buscaba.